Hola, sé que ha pasado algún tiempo, pero he estado liado con algunas cosas. Pero bueno, a lo que íbamos. Este vídeo llevo tiempo queriendo hacerlo y al final, entre pitos y flautas, pues no lo he hecho. A los más versados en el mundo tablolúdico, tablolúdico. Bueno, a partir de ahora en el canal diremos tablolúdico a todo lo relacionado con los juegos de mesa. Tablolúdico. Soy tope gracioso. A los que ya llevan varios años en el mundillo de los juegos de mesa, seguro que les suena un tal Ghost Stories. Es un juego que hace ya muchos años lo petó, estuvo en las mesas de todo el mundo, incluso aquí, en nuestro país, y eso que el juego no llegó a traducirse. Ghost Stories, de hecho, a día de hoy puedes comprarlo en perfecto inglés. Pero bueno, tampoco... Digamos que la barrera del idioma no es un impedimento para disfrutar de ese juego. De 1 a 4 jugadores tenían que colaborar para intentar enfrentarse a un ser, una entidad sobrenatural de otro mundo que comandaba todo un ejército de fantasmas y no muertos, todo con un ambiente muy asiático, a lo golpe en la pequeña China, peliculón, en el que estoy seguro de que se inspira un poco. Pero bueno, que me enrollo. El caso es que los jugadores tenían que colaborar y hacer 1000 pirulas para intentar defenderse ante el asedio de todos esos fantasmas y no muertos, para aguantar lo suficiente hasta que el señor de los no muertos levantase la cabeza y en ese momento pues darle con todo, con todos los palos posibles para intentar reventarlo. El juego era una pasada, pero tenía una peculiaridad y es que era difícil de narices. El juego se ganó un hueco en el corazón de la comunidad tablolúdica, lo he vuelto a decir. Aunque bueno, la ambientación podía no convencerle a más de uno, y de eso vamos a hablar hoy aquí. Hoy hablaremos de Last Bastion, juego con las mismas características que Ghost Stories, es decir, un cooperativo de 1 a 4 jugadores, de los duros, que toma básicamente las mismas reglas y mecánicas que Ghost Stories, pero trasladando la ambientación a el típico mundo medieval de fantasía. Por poneros un poco en situación, el mundo está en la mierda. Todos los malos se han puesto de acuerdo para aniquilarlo todo y como consecuencia pues los héroes del mundo y los ejércitos no han tenido nada que hacer ante todo el poder de las tinieblas. En esta tesitura, los 4 últimos héroes que quedan en todo el mundo deben aguantar en la última fortaleza. Esa temática de asedio y último reducto, última resistencia, atrae mucho en la comunidad. Y la verdad es que este juego sabe representar muy bien la desesperación de, por ejemplo, asedios cinematográficos como lo bien que quedó en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, el asedio del abismo de Helm. El juego, al igual que Ghost Stories, es difícil de narices y sabe trasladar muy bien la desesperación de ser asediado por fuerzas que te superan. Y en este caso, la superioridad numérica es más que palpable. A fin de cuentas, cada jugador va a llevar a un solo héroe y va a tener que hacer 1000 tramas para sobrevivir, aunque sea un turnito más. Y es que ahí está la gracia de Last Bastion y de Ghost Stories, aunque a partir de ahora voy a hablar solo de Last Bastion, pero las mecánicas, al ser iguales, realmente te puede valer para comprarte cualquiera de los dos juegos. Lo que sí, Last Bastion sí que salió en español, cosa que has de agradecer, pero tal como he dicho al principio del vídeo, el idioma no es una barrera a la hora de jugarlo. No tienes apenas texto, de hecho se guía prácticamente todo por iconos. Una vez que aprendes a jugar, que lo único que tienes que leerte es el manual, o verte un vídeo de YouTube, que anda que no tienes vídeos enseñándote a jugar a juegos. ¿Hay alguien a día de hoy que se lea los manuales? Antes de continuar, debo decir que este juego me lo ha cedido Nia, una amiga mía a la que mando un abrazaco desde aquí. Ya al abrir aquí vemos los muros que conforman alrededor del tablero, que luego veremos cómo se montan, y una cómoda hoja de puntuación que tiene una ilustración en la espalda muy simpática. Esta hoja te invita a ti y a los jugadores a que conforme vayáis ganando partidas, el día que suceda,
vayáis anotando las puntuaciones para intentar mejorarlas y cada vez hacerlo mejor. Por experiencia propia, esta hoja ni la gastas. Y cuando la empiezas a gastar es porque ya juegas lo suficientemente bien como para que el juego no te pase por encima sin piedad. Luego tienes un par de hojitas que te resumen los héroes que hay, sus poderes, porque cada héroe tiene un poder único, efectos de edificios, que ya veremos cómo irán, cómo funcionan los enemigos. En fin, aquí te viene toda la transcripción icónica que utiliza el juego, porque tal como he mencionado antes, una vez que juegas ya todos son iconos y no hay texto. Pero si en algún momento tienes alguna duda, siempre será más sencillo acudir aquí que acudir al manual. Así que la verdad es que está muy bien que hayan incluido estas hojas. Y por fin tenemos el manual, que como dato curioso, la portada del manual es la ilustración en boceto digital de lo que sería luego la ilustración de portada. La verdad es que es un detalle chulo. Creo que habría quedado mucho mejor si el trabajo base de ilustración se hubiera hecho en físico y no en digital. Respecto al manual, es cortito, sencillito y una vez que te lo lees, si es que te lo lees y no ves un vídeo en YouTube, lo entiendes enseguida. Por un lado tenemos los tableros de los ejércitos enemigos, que esto ya veremos cómo va, pero se van enganchando a cada lado del tablero y te indican por qué lado viene cada ejército enemigo, siendo las fuerzas del infierno, las fuerzas de los abismos, los no muertos por parte del cementerio y las fuerzas de la naturaleza, que suelen ser orcos, por parte de la marea verde, que podíamos llamarle, ¿no? Justo debajo tenemos los tableros de héroe, que la verdad es que son bastante grandes. Y además, como cosa curiosa, por un lado tienes al héroe en su estado normal y por el lado contrario al héroe en su estado más reventado. Un héroe en su estado más reventado pierde su habilidad y en teoría rinde peor porque ya le han dado bastantes palizas, pero bueno, eso es algo habitual en este juego. Y ya debajo tenemos las losetas de la fortaleza, que siempre serán las mismas, siempre están todas, hacen 9, que son los huecos que tiene la fortaleza, y cada loseta tiene un poder que puede actuar en favor de los héroes, que luego veremos cómo va. Cuando ya llevas unas partidas terminas por intentar ponerla tú mismo. No es ninguna garantía de que vayas a ganar o a perder, pero siempre está bien el montarte tu fortaleza pensando que eso te va a ayudar. Y ya aquí tenemos el mazo de los enemigos, que por cierto la ilustración del dorso es magnífica. Tenemos por un lado las cartas de monstruo y luego las cartas de jefe final. En cada partida solamente va a haber un jefe final que será aleatorio, para intentar darle un poquito más de variedad a la partida. Son jefes temáticos dependiendo de cada zona. Algunos son por la parte infernal, otros son por la parte de los no muertos, otra por la parte de los orcos. Y luego al final tienes 4 cartitas de doble cara de ayuda con las fases del turno y esto tan típico que hacen los juegos de mesa ahora. Luego aquí tenemos unos marcadores en 3D chulísimos de maldición. Las maldiciones son efectos que te cuelan los enemigos que pueden llegar a bloquear las habilidades de tus héroes o directamente maldecir los edificios de la fortaleza impidiendo que los puedas usar. Esto es básicamente lo que más por culo da en partida. Y ahora ya vamos con lo que todo el mundo quiere, que son las miniaturas. Que la verdad es que las miniaturas están muy bien, pero excelente para un juego de este tipo, porque esta clase de juegos no suele llevar miniaturas de una calidad muy alta. Y sin embargo, este juego no solamente tiene una calidad alta, sino que en escala te vale para jugar cualquier otra cosa, ¿sabes? Te vale para jugarte cualquier wargame, utilizarlos en otro juego. Tienen lo que se conoce la escala lúdica. Y en general las de esta copia están bellísimamente pintadas por mi amiga Nia, a la que tengo que dar la enhorabuena. Voy a presentaros así por encima a los héroes. Por un lado tenemos a Elmer y Castaño, que es el típico hobbit alegre con su dócil pony, que nos puede recordar perfectamente a las películas de Señor de los Anillos, está claramente inspirado. Tenemos a Milfar, la barda, la típica barda exótica, que la verdad es que queda muy bien. Tenemos a Arne y Soko, un cazador con su fiel águila. Sindara, la típica mujer caballero embutida en armadura con una maza enorme. Teagan o como narices se pronuncie,
Que este sí que recuerda un poco a los monjes del Ghost Stories. Este sí que es el típico monje. Feng Ling, la que podríamos llamar la Mulan de Hacendado, porque decir la Mulan de los chinos es un poco redundante. Katgin, el enano, muy típico también. Y Twindali, la típica elfa, solamente que en lugar de con un arco, pues lleva 2 ballestas para hacerlo mucho más espectacular. Luego tenemos miniaturas que ya pertenecen al tablero, como el carro de bombas, la trampa de red y el estandarte, que luego lo veremos, pero creo que es mi pieza del tablero preferida por sus reglas. Creo que es la que queda más chula visualmente, luego lo veréis. Más todas las miniaturas vienen en un inserto comodísimo, oye, comodísimo. Ya podrían todos los juegos llevar un inserto como este para meter las miniaturas. Y justo debajo tenemos los dados, que son hechos completamente adrede, grabados con simbolitos. Aquí no encontrarás números. Y ya un montón de fichillas, que ya veréis luego para qué sirven. Y esto tan socorrido que hacen juegos como Zombicide y demás, o Zombicide, depende de lo pejiguero que te pongas. Que vienen a ser aretes de colores para enganchar debajo de las peanas, para que cada jugador tenga claro qué héroe está llevando. Montar el tablero es sencillísimo. Coges las piezas de muro, que encajan tipo puzzle, y te quedará todo el centro vacío. Aquí es donde tienes que coger las losetas de fortaleza y ya pues las vas poniendo. ¿Habéis visto que viene en caja? Puedes moverlo, incluso levantarlo un poquito, que no pasa nada. Para continuar, se cogen los tableritos de enemigos, que también sirven para indicar el color de cada jugador, y se van enganchando. Para continuar, tenemos que sacar las piezas de escenografía y ponerlas en el tablero que toque. Y luego ya, pues cada jugador que se coja un héroe y a correr. Todos los héroes siempre empiezan en el centro del tablero. Ahora tendremos que buscar los tableros de cada uno. Y ya cada jugador empieza con 3 contadores de vida, que son estas fichillas en forma de corazón tan simpáticas. Eso y una ficha de generala, que es probablemente la ficha más importante del juego. Ahora habrá que formar el mazo de enemigos. De todas las cartas de enemigo que vienen, las mezclas, coges al azar una, el resto en esta partida no se usarán. Y con el resto del mazo barajado, cogemos 8 cartas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esas 8 cartas, ponemos la carta de jefe final encima y el montoncito lo pondremos debajo del mazo. El objetivo de los héroes es pasarse por el forro al jefe final. Si lo consiguen, la partida acaba y los héroes ganan. Si por el contrario todos los héroes mueren, los héroes pierden, lógicamente. O si hay que robar una carta del mazo de enemigos y no quedan cartas, los héroes también pierden. O si en la fortaleza se colocan 3 fichas de maldición, que son estas que hemos visto tan bonitas. En el momento en el que se pone la tercera, los héroes también pierden, porque se supone que ya los malos han reventado tanto la fortaleza que resulta indefendible. El jugador activo lo primero que tiene que hacer es mirar si tiene cartas en su tablero. Si no es así, como es el caso, tiene que robar la primera. En este caso hemos sacado un súcubo, una carta roja. Así que lo que tienes que hacer directamente es ponerlo en su tablero correspondiente de izquierda a derecha. Así que lo pondremos aquí. Entonces no puedes mover y activar una casilla del tablero o mover y atacar a los enemigos que vienen. Por ponerlo de algún modo. El monje podría mover aquí y pegarse con el súcubo. O podría mover aquí y activar esta pieza del tablero. O puedo quedarme en el sitio y activar la pieza del tablero central.
También hay que prestar atención a las habilidades, porque por ejemplo en el caso de Tiagan, el monje, que bueno, aquí pone que es un clérigo y yo lo llevo llamando monje de toda la vida, dice que puedes quitar tu movimiento para quitar la ficha de maldición del tablero. Ahora es un buen momento para explicar cómo funcionan las piezas del tablero. El templo, que es este de aquí, pone que a cambio de un corazón puedes quitar cualquier carta de enemigo del tablero que no sea un jefe final. Os comento que esto no lo había mencionado todavía. Existe una ficha por cada color. Como veis, coinciden con los lados del tablero menos la negra, que la negra viene a ser ejército de asesinos humanos, que esos vienen por todos lados, por así decirlo. Algo curioso de las fichas es que por un lado tiene un arte que es como más bonito y por el otro lado directamente es icono, mucho más visible. Bueno, en el caso de la armería lanzarías 2 dados y ganarías las fichas que pone. No hay límite en el número de fichas redondas que puedes tener. ¿Y para qué sirven estas fichas? Pues ahora lo veremos en el combate. De momento voy a seguir explicando. En el caso de la torre vigia, te permite coger hasta 2 cartas de enemigo del tablero y cambiarlas de sitio. Por ejemplo, podría coger al súcubo y me lo pongo aquí. En la mina podremos poner un carro de bombas en una casilla vacía, para que en el momento en el que una carta enemiga se tenga que desplazar a esa casilla, porque algo que no he comentado, pero es que conforme vayamos robando cartas, se irán poniendo de izquierda a derecha e irán pasando hasta que se llene el tablero, pues en el momento en el que se mueva una carta aquí, se quitaría el marcador de bomba y la carta muere, explota en 1000 pedazos, da igual la vida que tenga. Por supuesto, ya te indica que no funciona con el jefe final, porque al jefe final le dan igual tus bombas. Luego está la casilla del rancho, donde se sirve la comida, y esto es bastante cómodo, te permite coger una ficha de corazón de la caza y dársela al jugador que tú quieras. Esto viene muy bien para curar a alguien que le va bastante mal. En la fuente purificadora, que es un terreno que vais a usar muchísimo, te permite quitar hasta 2 maldiciones del juego. La red te permite coger la ficha de red y directamente ponerla sobre un enemigo para bloquear su habilidad constante o su habilidad permanente, que es la que te va a ir lanzando cada turno que esté en el tablero. No todos los enemigos tienen habilidades permanentes, pero la gran mayoría la tienen y suelen ser chungas, con lo cual esto simboliza que lo atrapas en una red y por lo menos te puedes olvidar de él, si es que en ese momento no lo puedes matar o no te puedes encargar de él. Mi favorita, el estandarte. Cuando llegas aquí determinas un color. Por ejemplo, voy a decir rojo. Y lo cuelgas. Esta chorrada es súper temática. Y en el momento en el que cuelgas un bandín en un color, cuando se ataquen a cualquier bicho que tenga ese color, se considera que tienen 1 menos de vida. Hasta un mínimo de 1. Pero de verdad que está muy chulo. Es como que todas las fuerzas del bastión se centran en intentar acabar con ese tipo de enemigos. Súper chulo. Y ya llegamos a la enfermería, que aquí te da a elegir, que es o bien ganas una ficha del color que tú quieras, o resucitas a un héroe muerto. Porque sí, los héroes pueden morir, pero mientras que quede un héroe vivo en juego, la partida no termina. De hecho, cuando un héroe muere, que es cuando se queda sin corazones, se le da la vuelta a su tablero, que sale la ilustración del héroe reventado, y como ya veis, en la ilustración el héroe pierde su habilidad, con lo cual no la puede recuperar, pero al menos puede volver al tablero y seguir haciendo cosas aunque sea sin habilidad. Pero para que vuelva tu héroe al juego, otro jugador tendría que venir aquí y gastar su turno en resucitarte. Entonces ya pues te pones en la casilla que quieras y vas haciendo marcha. Ya vamos a ir con el uso de las fichas. Las fichas de corazón evidentemente indican la vida que tienes. Si te quedas sin fichas de corazón, tal como he comentado, pues tu héroe muere y hacer puñetas hasta que alguien te reviva. Si todos los héroes mueren y no queda nadie para revivir a nadie, la partida acaba y los héroes pierden. La ficha de generala, que por cierto es bastante bonita, te permite activar cualquier pieza de tablero del bastión aunque tú no estés en ella o aunque tú ya hayas hecho turno. Incluso puedes activarla en el turno de otros jugadores. Por eso es tan valiosa. Ahora son contaditas y enseguida desaparecen. Vamos a ir con el tema del combate. Para combatir con un monstruo tienes que moverte a la casilla que tiene justo enfrente. Evidentemente las casillas de esquinas tú puedes decidir si te pegas con uno de los que hay en la esquina o con los dos. Pero esto tiene cosa. De momento voy a explicaros cómo pegarse uno a uno. Todas las cartas de monstruo tienen arriba a izquierda
un número de símbolos, que son los que tienes que sacar de los dados para poder reventarlo. Para atacar a un enemigo, tiras 3 dados. Y depende de lo que salga, pues te lo cargas o no. En los dados tienes básicamente un resultado por cada tipo dicho del juego. Tienes negro, amarillo, verde, rojo y azul. Y luego tienes en blanco, que en blanco es el comodín. Si sacas blanco, te permite elegir el color que quieras. Cuando atacas puedes gastar el número que quieras de fichas redondas que tengas guardadas. Por ejemplo, yo podría gastar una ficha roja que sumada al comodín me podría cargar al sucubo. Eso sí puedes hacerlo, por eso las fichas redondas son tan importantes y duele tanto gastarlas. Cuando te pegas con 2 enemigos a la vez, tienes que sumar los resultados necesarios. Por ponerlo de algún modo, si hubieran 2 sucubos tendría que sacar 4 rojos para matar a los 2. Y si no saco 4 rojos, no mato ninguno. O sea, es jugarte a todo o nada. Todas las cartas de enemigos pueden tener de 1 a 3 habilidades. A izquierda, indicados por una flecha, tienes la habilidad de entrada. Pueden tener también un efecto constante. De hecho, el sucubo tenía un efecto de entrada que era tirar un dado negro. El dado negro lo vais a odiar. Hay muchos efectos negativos que te obligan a tirar el dado negro. Y aquí puede pasar de todo. Desde que pierdas un corazón. Desde que pierdas un corazón y una ficha redonda a tu elección. Que si no tienes fichas redondas normales, te obliga a quitar la ficha de generala. Y eso sí que duele. Te obliga a quitar una sola ficha redonda o un corazón. A robar una carta. O peor, maldecirte un edificio. Que ahí pues eliges el edificio que tú quieras y ya le plantas la ficha de maldición. Un edificio maldito no puedes gastar su habilidad. Puedes tener suerte y que te toque el espacio vacío. En ese caso no tienes consecuencias malas, pero en fin, hablamos de una cara vacía en un dado de 6 que está lleno, así que rara vez va a ocurrir. Antes de robar carta, tienes que mirar las cartas que hay en tu tablero y todos los efectos que estén en el espacio central de las cartas se activan. En el caso del vampiro, lo primero que hace es prepararse. Se coge una ficha de maldición y la pone encima de él. Esto quiere decir que al siguiente turno la lanzará al edificio que tiene delante y se lo carga. También hay bichos que tienen efecto de sanidad. En el caso del vampiro, si lo matas, te da un corazón. Sí que hay enemigos que son un poquito más porculeros cuando salen, como por ejemplo el explorador, que nada más entrar, el cabrón lo que hace es que coge uno de los dados y te lo bloquea. Con lo cual ya todo el mundo está obligado a atacar con solo 2 dados hasta que se mate al explorador. También tienes enemigos como el cuerno goblin, que nada más entrar prohíbe los comodines. Es decir, aunque saques en el dado el resultado de comodín, si el cuerno goblin está en juego, pues no sirve, es como espacio vacío. Pero bueno, puede ser peor, te puede tocar una furia temible. Estas tipas cuando entran en juego directamente ponen esta fichilla encima de ellas para indicarte que hasta que el bicho muere no se pueden gastar fichas de colores. Es decir, puedes gastar la ficha de generala, pero no puedes gastar las fichas de colores para matar enemigos. Es de lo más jodido que te pueden hacer, sobre todo cuando sale el jefe final, porque los jefes finales suelen ser una barbaridad. O sea, mira este, archidemonio de la aflicción. Tiene 5 de vida, el tío cada turno te obliga a tirar un dado negro. Es un horror para matarlo, tienes que pillarte muy preparado, con un montón de fichas. Y claro, si tienes una furia de estas en juego que te impide usar fichas, pues esto no lo matas ni queriendo. Lo que suele suceder en este juego es que para matar al jefe final tiene que darse una preparación y una serie de turnos coordinados entre los jugadores para que uno de los héroes se hinche lo suficiente como para que de un manotazo pueda limpiarse al jefe final de turno. Pero claro, para eso todos tienen que colaborar, hinchar de fichas a uno solo, planificarlo muy bien, porque encima, una vez que sale el archidemonio este de la aflicción o el bicho que te toque, ya significa que van a quedar muy poquitas cartas en el mazo de enemigos. Y es más, hay efectos que te van a ir quitando cartas de debajo del mazo de enemigos, con lo cual reduce el número del mazo y hace que sea más fácil que la partida acabe. Porque recordemos que si tienes que robar una carta del mazo de enemigos y no hay mazo de enemigos, los héroes pierden, se les ha acabado el tiempo y todas las hordas de bichos han aniquilado todo. Así que hay que matar al bicho final antes de que eso suceda.
Otra cosa curiosa que no he comentado es que en el momento en el que un tablero se llena de enemigos y no puedes poner ninguno más, cuando te toque, como no puedes robar carta porque tienes tu tablero lleno, tienes que hacer la regla de tablero lleno de tu lado del tablero. Cada lado del tablero, es decir, cada color, tiene una putada distinta para cuando esto sucede. En el caso del tablero azul, te roba el movimiento, es decir, condena a tu héroe a quedarse clavado en el sitio. Es lo que hay. En el caso del tablero rojo, te hace perder un corazón, que eso es una putada enorme. Pero es que en el caso del tablero amarillo, te obliga a tirar el amado dado negro. Y en el caso del tablero verde, directamente manda a pastar una carta de la parte inferior del mazo que dice: bueno, esto parece que es un efecto menor. Bueno, es un efecto menor, pero es devastador a largo plazo, porque te está quitando tiempo para matar al jefe final una vez salga. Porque recordemos que el jefe final siempre es la carta número 10 de la parte bajo del tablero. Eso quiere decir que una vez que sale, tienes como mucho 9 turnos para pasártelo por el forro. Y ya os puedo asegurar que es poquito tiempo, si es que consigues llegar hasta ahí. Sí, está claro que cada héroe tiene sus habilidades y sus cosas. Está muy chulo porque a base de jugarlos todos, es como tú y tu grupo de jugadores se va a poner de acuerdo sobre qué héroes son mejores, elaborar una buena estrategia para ganar. Eso es vital, porque el juego es condenadamente difícil. Además, no es la dificultad que se adapte, es tan difícil en tu primera partida Last Bastion como en tu última partida Last Bastion. Lo único que va a cambiar es lo bueno que tú y tus amigos sean jugando, que eso es realmente lo que mola de Last Bastion. Y bueno, eso es todo lo que puedo contar de Last Bastion. La verdad es que es un juego sencillito, no iba a llevarme mucho tiempo explicarlo, pero aun dentro de su sencillez, yo creo que está hecho con mucho genio. Porque realmente es un juego abstracto. Si os dais cuenta, son reglas muy abstractas. No es como un wargame impresionante de un asedio o una partida al juego de miniaturas de Señor de los Anillos y estas cosas eternas. No. Con 4 reglas tontas, por decirlo de algún modo, consigue emular perfectamente la sensación de estar bajo asedio de un enemigo que es infinito y que te supera totalmente. Además, está escalado de forma de que lo mismo da que juegues con un héroe que juegues con 4. El juego se sienta más o menos igual. Aunque también os digo que bajo mi experiencia se hace más fácil de 2 a 3 héroes que de 1 a 4. Y la verdad es que si tengo que hablar de los componentes, tienen muchísima calidad. Hasta incluso las cartas tienen esta textura que es como lino. Y bueno, qué decir de los tableros y tal, todo es cartón duro. O sea, no notas algo que sea de una calidad inferior. Y las miniaturas, ya he hablado de ellas, y las que son una pasada, son de plástico duro, del que podrías esperarte de juegos más gordos. No es la típica goma que emplean la mayor parte de juegos de mesa. El inserto que viene para guardarlo todo es súper práctico, pero súper práctico. En un momento lo tienes todo guardado y además se conserva, genial, sobre todo si lo tienes pintado y no quieres que las miniaturitas sufran ningún daño, va ideal. Si tuviera que decir algo malo del juego, podría decir 2 cosas. Lo primero, y es que a mí el arte no me convence. Este estilo cómic que tiene, la verdad es que no me termina. Además, lo veo demasiado colorido. Yo creo que para un juego de esta índole habría molado más un arte más oscuro, ¿no? A lo mejor que recuerde un poquito más a juegos que ya hemos visto en el canal, como el Kingdom Death. No es que esté obsesionado con el Kingdom Death, pero sí que creo que la temática encaja muy bien con el apartado artístico y a lo mejor a este juego le habría sentado mejor algo un poquito más oscuro, ¿no? Por ponerlo en un ejemplo más familiar. Por ejemplo, el arte de Dark Souls le habría sentado fenomenal a este juego. Sin embargo, este estilo cómic súper colorido es como que, no sé, no me pega. Y aparte que realmente el trabajo artístico es de aplauso, yo lo sé, pero a mí no me gusta. Este juego recuerdo que me lo pillé en Barcelona en una visita a Gigamesh, que además sabía que había salido. Hacía tiempo que iba detrás del Ghost Stories, pero me enteré de que salía este y dije, buah, yo este juego lo tengo que probar. Y recuerdo ir a Gigamesh un invierno que fui con unos amigos a visitar a una amiga que vive allí. Yolanda, un saludo también a ti desde aquí.
Y lo vi en la estantería y dije, ¡buah! Yo esto me lo llevo, porque además ya sabía lo que estaba comprando. Y la verdad es que no me arrepentí. Recuerdo que en fin de año este juego lo quemé con mis amigos, me dediqué a jugar, una partida detrás de otra, y el juego a mí me flipó. No había jugado a Ghost Stories, pese a que había oído hablar de él, pero claro, existiendo las Bastion, pues lo prefiero por temática, por la verdad es que a mí me llama más el asunto de alta fantasía antes que la fantasía asiática taoísta. Es como que, no sé, si el juego ya es abstracto de por sí, yo sabía que tanto en mi caso como en el de mi grupo íbamos a encajar un poquito más en esta temática más parecida a lo que es Dungeons and Dragons o El Señor de los Anillos. Es desesperante, como el solo, porque a la mayor parte de veces el juego pues fría al piso con tu cara, pero lo que ya he comentado antes es verdad, es que conforme lo juegas cada vez eres más eficiente y cada vez colaboras mejor con tus colegas en qué hacer cada turno. En este juego los héroes en el fondo son unos mierdas y es o colaboran o mueren. Así que sí que es verdad que puede padecer de lo que se conoce como el efecto líder, que no sé si he hablado alguna vez de eso en el canal, pero el efecto líder es cuando un jugador de la mesa se cree muy listo y decide organizar su turno y el del resto de jugadores. En plan de, oye, pues si tú haces esto y esto otro, y yo hago esto y esto otro, pues resulta de que este turno aguantamos. Y no sé, en esta clase de juegos yo creo que eso hace que pierda la magia. Lo ideal es que todos hablen, den sus ideas y se vote por lo que es lo mejor para ese turno. Si se da la casualidad de que un jugador es el que suele tener las mejores ideas, pues oye, se le aplaude, se le baila una jota y ya está, pero que no tome el control de la partida por ello. Pero bueno, ahora viene cuando voy a mencionar lo segundo malo que creo que tiene el juego. Y es que cuando has jugado lo suficiente, cada vez ganas más hasta el punto de que apenas pierdes. A lo mejor pierdes una partida de cada 5. Y entonces el juego ya no tiene gracia. Y no hay una manera de hacerlo más difícil. Bueno, se puede trampear y decir, bueno, pues en lugar de un jefe final, pues pongo 2. Bueno, pero ahí estás generando una dificultad un poco artificial, ¿no? No es lo que las reglas te proponen. Así que digamos que una vez que te lo has pasado, el juego, por así decirlo, las veces suficientes, es como que está condenado a coger polvo en la estantería. Fue un poco lo que me pasó, que en su día le di muy fuerte, lo quemé y ya no veía mesa. Así que nada, la Bastion.